Entre las cosas positivas que podemos encontrar, hay algunas que son bastante evidentes, como por ejemplo, todo lo que tiene que ver con automatizar tareas que son bastante repetitivas. Entendiendo un poco también lo que decía Nick de esta diferencia de alfabetización digital, porque hay organizaciones que ni siquiera están utilizando herramientas de automatización básicas, ¿no? Donde las órdenes de automatización las dan las personas, pero con las inteligencias artificiales vamos a poder avanzar hacia procesos de automatización mucho más profundos y mucho más rápidos. Un montón de tareas que eran aburridas, ¿no? Y que tenían que ver con recopilar datos, con procesar datos, cuestiones muy, muy básicas, pasan a ser tareas que dejan de estar a cargo de personas y las personas pueden llegar a hacer otras cosas. Obviamente, esto para las organizaciones mejora la eficiencia, ¿no? Podemos tener procesos que tengan mucho mejor retorno a la inversión, porque la información que tenemos para tomar decisiones va a ser mucho más precisa, porque los volúmenes de datos que se manejan, y mucho más rápido. Muchas de esas decisiones que antes tardaban mucho tiempo se dan en tiempo real y ni siquiera requieren de una persona para poder tomar esta determinación. Todas la identificación, por ejemplo, de tendencias y patrones dentro de los comportamientos en las bases de datos que manejamos son cuestiones que se dan muy fácil. Y también lo que tiene que ver con la personalización, también un poco lo que mostraba Nick, ya la personalización para los donantes, para los voluntarios, para los beneficiarios, va a ser muchísimo más fácil de lograr y obviamente mucho más barata, y además va a subir las expectativas de los usuarios en cuanto a lo que nosotros de las organizaciones le tenemos que dar. Porque no tiene ningún sentido que a todos le estemos ofreciendo la misma experiencia cuando a través de inteligencia artificial podemos brindar una experiencia totalmente diferente. Por ejemplo, ahora nosotros, cuando hacemos, digamos, una campaña de publicidad para adquirir nuevos prospectos o adquirir nuevos donantes, testeamos imágenes, ¿no? Entonces, y algunas de las imágenes que testeamos son generadas por inteligencia artificial y a veces funcionan mejor que las imágenes de archivo o las imágenes tomadas por un fotógrafo. Pero cuando estos procesos avancen un poquitito más, yo ya voy a poder saber qué imagen tengo que crear para cada usuario que está mirando en ese momento. Entonces, para Marcelo, si quiero que done a una organización de protección de niños, probablemente le desarrolle una imagen de un chico o de un niño en determinada situación que es diferente a la que me generaría la inteligencia artificial si me quiere convencer a mí. Estamos muy cerca de ese tipo de cosas. Bueno, obviamente también estas herramientas pueden aumentar la transparencia en la gestión de los fondos y en la demostración hacia las personas que la están haciendo de qué hicimos con esos fondos. Y obviamente cambia totalmente la forma en que se trabaja dentro de las organizaciones, y algunas de las tareas que eran menos interesantes para las personas y que hacían que sea difícil la retención de esas personas y la capacitación van a desaparecer. Pero bueno, esto también tiene algunos temas que son negativos y otros son temas, como decía Marcelo, para evaluar, ¿no? Uno tiene que ver con los costos, ¿no? ¿Quiénes son las organizaciones que pueden generar implementaciones de inteligencia artificial en estos momentos, ¿no? ¿Quiénes son los que pueden hacer esa utilización experimental de ciertas herramientas y en algunos casos el desarrollo de herramientas que puedan salir de esas propiedades de las corporaciones y con esa lógica que estaba explicando Marcelo? Otra de las cosas tiene que ver con la dependencia que vamos a tener de este tipo de herramientas, porque estas herramientas van a entrar en los procesos de trabajo y una vez que entren no van a salir más, van a permanecer ahí. Otra de las cosas, que también seguramente lo vamos a conversar después, tienen que ver con los sesgos que tienen estas herramientas. Acá, por ejemplo, hablamos mucho de ChatGPT, que es una herramienta conversacional, ¿no? que genera conversaciones, pero cada una de estas herramientas que basan su desarrollo en el machine learning, o sea, que van aprendiendo en base a cómo las entrenamos, están siendo entrenadas, por lo menos por ahora, por personas. Entonces, esas personas que las entrenas también transfieren esos sesgos
que en algunos casos pueden ser discriminativos hacia las herramientas. Entonces, ¿cómo se entrenan esas herramientas? No es una cosa menor, sino que van a definir cómo esas herramientas van a funcionar a futuro. No sé si se acuerdan que hay una escena en Matrix donde cuando lo tienen atrapado a Morfeo, el bot que tiene ahí, el señor Smith, ¿no? Digamos, esa inteligencia artificial le dice, las primeras versiones de Matrix tenían un mundo perfecto donde las personas no sufrían, la gente la pasaba todo bien, pero lo tuvimos que cambiar porque todos rechazaban ese mundo, ¿no? Ese mundo perfecto, los humanos rechazan ese mundo perfecto. Entonces, si queremos tener, por ejemplo, herramientas conversacionales que no tengan sesgos de discriminación o de violencia, ¿tienen que estar entrenadas por la misma sociedad actual? Probablemente si la entrena la sociedad actual, va a seguir mostrando eso. Entonces, tenemos que crear herramientas que copien a los humanos o que los mejoren. Y esas decisiones, ¿quién las van a tomar? ¿Los humanos o las herramientas de inteligencia artificial? Hay una cuestión que tiene que ver con las amenazas a la privacidad, ¿no? Hoy hablábamos con Marcelo, que antes las amenazas a la privacidad de los donantes o los prospectos se basaban en decisiones que tomaban las personas que trabajaban dentro de las organizaciones. Por ejemplo, ¿qué bases de datos cruzamos? Y era una decisión que por ahí tomaba el director de fundraising. Ahora esas decisiones que afectan la privacidad de los donantes, en algunos casos ni siquiera son tomadas por las personas que piden a la inteligencia artificial que hagan un mejoramiento de las estrategias de marketing. Algo obvio, muchísimas personas van a quedar afuera del mercado laboral, ¿no? Y muchas de las personas que primero van a quedar afuera del mercado laboral son las que hacen tareas como las que hacemos los que trabajamos en organizaciones sociales, sobre todo en la parte de comunicación y de fundraiser, porque son las más fáciles de reemplazar, ¿no? Un ejemplo, diseñadores, redactores. Otra de las cosas, y ya voy cerrando, esta parte tiene que ver con la falta de la transparencia. ¿Cómo funcionan esos algoritmos que deciden nuestra vida? ¿No? ¿Quién decide qué cosas yo veo, qué cosas me informo? ¿Quién decide cuáles son los parámetros sobre los cuales esa inteligencia artificial va a funcionar y cuáles no? Todavía estamos trabajando con herramientas de inteligencia artificial que hacen un pedacito, ¿no? Cada una hace un pedacito de las cosas. Nosotros estamos ahora con Marcelo charlando sobre inteligencia artificial, después mañana nos vamos a jugar al tenis. Ahora cada una de esas cosas las hacen distintos tipos de herramientas, pero hay un momento donde todas las herramientas se van a conectar y van a poder hacer un montón de cosas que todavía no pueden hacer. Cuestiones de la fake news que mostraba y que hablaba Nick. Clara, si podés mostrar, nosotros hicimos un experimento en Late creando cómo sería el funeral de Silvio Berlusconi, ¿no? Entonces, se fueron generando imágenes artificiales sobre un hecho que no sucedió. Obviamente lo hicimos como un experimento, pero muchas de estas cosas están incrementando y van a incrementar a una velocidad increíble la cantidad de información falsa que puede tener todas las cosas que nosotros consumimos. Y entonces ahí vamos a tener que depender de nuevo de la inteligencia artificial para que nos diga qué cosas son verdaderas y qué cosas son falsas, porque todavía la capacidad de detectar estas cosas no está muy clara y va a ser cada vez más difícil. Obviamente ya se están usando, ¿no? Toda Facebook, YouTube tienen herramientas de inteligencia artificial que, por ejemplo, si uno está dando un vivo, detectan si lo que está haciendo es un contenido que está permitido o no y lo bloquea. Pero todo esto va a tener que avanzar muchísimo y vemos que esto cada vez, al incorporar una herramienta nueva, necesitamos otra herramienta para contraponer los efectos negativos que tiene, ¿no? ¿Cuánto poder estamos cediendo? Así como Marcelo recomendaba la charla, yo les recomiendo leer siempre a Michel de Certeau, un pensador francés que habla sobre la tecnología y sobre la no neutralidad de cada una de las herramientas tecnológicas, ¿no? Así que bueno, con esto cierro.